¿En qué área tenés que crecer en este tiempo? Que te das cuenta que el Espíritu Santo va a trabajar seguramente por medio de la palabra. ¿En qué área tenés que crecer? Si ves que en algún área estás estancado, que las cosas no cambian, que no obtenés los resultados que deseás, es el momento de orar a Dios, ponerse firme, trabajar espiritualmente para poder crecer, desarrollarme y ver cómo las cosas pueden cambiar. No es de un día para el otro esto, es un trabajo espiritual. Es que vamos a obtener fruto de lo que nosotros hicimos, de lo que nosotros plantamos, del tiempo que dedicamos en lo espiritual para buscar a Dios y que las cosas cambien en nuestra vida. Si el año pasado no logramos o nos estancamos en muchas áreas, este año estamos diciendo que es el año de crecimiento. ¿En qué áreas tenés que crecer? Quizás podés pensar y decir, bueno, tengo que crecer en lo espiritual, porque no tengo la fe que necesito para seguir adelante. O quizás podés decir, sí, yo tengo fe en Dios, pero no soy una persona inconstante. Esto no tenemos que declararlo delante de otras personas, de los líderes, de los pastores. Esto es una relación con Dios. Esto es decirle a Dios, ¿no? Decirle a Dios mismo, Señor, soy inconstante, me cuesta ser constante. A veces estoy un tiempo de venir a la iglesia, de venir a la reunión y después como que pasa un problema en la situación y pongo excusas quizás, o estoy cansado, el calor, o pongo cualquier inconveniente y digo, bueno, no voy a la iglesia y estoy algunos días y no sabemos qué le pasó al hermano o a la hermana o a la familia. Entonces, si vos necesitás ser constante, este es el año de poder crecer y ser constante, porque la constancia es muy importante para el cristiano. Este año es un año propicio para que puedas decirte, bueno, ya comenzamos el 2023, son las primeras semanas. ¿Qué va a pasar en el año? ¿Qué voy a determinarme? ¿Qué voy a proyectar? ¿Qué voy a planear? Como decía la palabra ayer. ¿Qué plan voy a tener para este año? ¿Quiero que me vaya como el año pasado? ¿Quiero estar con las mismas derrotas, con los mismos fracasos? Y saber, hermano, qué problemas vamos a pasar. No es que este año 2023 es un año de crecimiento y no va a haber problema. No es el año de que no vamos a tener problema. Es el año del crecimiento y uno puede crecer aún en medio de los problemas. Porque tenemos un Dios poderoso que está con nosotros. Entonces nos puede ayudar en cada área de nuestra vida. Tenés que crecer en tu economía, tenés que crecer en tu familia, en la relación con tu familia. ¿Tenés planes para este año? Este año es un año de crecimiento. Hermanos, quiero que podamos meditar en un pasaje de la Biblia donde vamos a centrar la atención en 3 palabras importantes, ¿no? Que tienen que ver mucho con el crecimiento, ¿no? Yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús, y nuestro hermano Timoteo, les escribimos esta carta a los fieles hermanos en Cristo. Fíjense las palabras, fieles hermanos en Cristo, que conforman el pueblo santo de Dios en la ciudad de Colosas. Que Dios nuestro Padre les dé gracia y paz. Siempre oramos por ustedes y le damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todo el pueblo de Dios. Ambas cosas provienen de la firme esperanza puesta en lo que Dios les ha reservado en el cielo. Ustedes han tenido esa esperanza desde la primera vez que escucharon la verdad de la buena noticia. Esa misma buena noticia que llegó a ustedes ahora corre por todo el mundo. Da fruto en todas partes mediante el cambio de vida que produce, así como les cambió la vida a ustedes desde el día que oyeron y entendieron por primera vez la verdad de la maravillosa gracia de Dios. Ustedes se enteraron de la buena noticia por medio de Epafras, nuestro amado colaborador. Él es un fiel servidor de Cristo y nos ayuda en nombre de ustedes. Nos contó del amor por los demás que el Espíritu Santo les ha dado. Así que desde que supimos de ustedes, no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. Les pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Entonces la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor.
y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios. Fíjense que decía, conocer a Dios es igual a crecimiento. Dice, mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios, más y más. También pedimos que se fortalezcan con todo el glorioso poder de Dios, para que tengan toda la constancia y la paciencia que necesitan. Mi deseo es que estén llenos de alegría y den siempre gracias al Padre. Él los hizo aptos para que participen de la herencia que pertenece a su pueblo, el cual vive en la luz. Pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Bueno, maravilloso, parte de este primer capítulo del apóstol Pablo a la iglesia de Colosas, ¿no? Hermosas las palabras, ¿no? Fíjense que lo primero que Pablo hace, les señala, ¿no?, las virtudes que ellos tenían, ¿no? Y les dice 2 veces, desde el día que comenzaron a conocer a Cristo, desde el día que se entregaron a Dios, las cosas empezaron a cambiar en su vida y siguen, ¿no?, continúan eso, la sostienen en el tiempo. Eso es lo que hablábamos también ayer, para los que no estuvieron, la constancia, que acá también habla, y ahora vamos a hablar, la constancia. ¿Cuánto necesitamos ser constantes, hermanos? ¿Cuánto nos falta? Creo que a todos, ser constantes, ¿no? A través de leer la palabra, de la oración, de buscar a Dios una y otra vez, ¿no? Yo ayer comentaba cuántas veces en un curso, ya sea universitario, ya sea terciario, en un curso, no sé, de pastelería, de electricidad, cualquier curso que podamos pensar, ¿no? Las primeras clases son 50, ¿no? Se anotan 50, quizás vienen 51 o 52. Las primeras clases, ¿no? Cuando van pasando la quinta, la sexta clase o la mitad del año, ya no son 50, ya son 30, quizás 35. Y cuando termina el año, ya no son 50, ya no son 30, son muchos menos. ¿Por qué? Porque nos cuesta ser constante. Fíjense, no le digo les cuesta, nos cuesta ser constante. Pero este año es un año de crecimiento. Así que si nos cuesta ser constante, es el mejor momento, el mejor año para decirle, Señor, yo quiero crecer, quiero ser constante, porque sé que la constancia me va a ayudar no solamente en lo espiritual, sino a nivel laboral, a nivel de emprendimiento, me va a ayudar en mi familia. Si yo soy constante en poder orar con mi familia, las cosas van a cambiar. Si soy constante en amar a mis hijos, en escucharlos, las cosas van a cambiar. Por eso la constancia es tan importante y la palabra habla mucho acerca de la constancia. Lo primero que quiero que pensemos es lo que dice el apóstol Pablo, la firme esperanza en lo que Dios tiene para ellos en el cielo, ¿no? El versículo 5 habla de que ahí la iglesia de Colosas, los hermanos, tenían la firme esperanza de que una vez, que en algún momento iban a estar delante de la presencia de Jesús, que iban a estar en el cielo, que las cosas iban a cambiar para ellos, que ellos podían disfrutar, servir a Dios, tener fe, ser constantes, poder amar a las personas, pero ellos tenían esa esperanza, ¿no? Por eso Pablo acá resalta, tenían esa esperanza, mientras servían a Dios, amaban a Dios, adoraban, obedecían a Dios, tenían en su mente, no se olvidaban que en algún momento iban a estar en el cielo, iban a disfrutar de todo el bien que Dios estaba preparando para su pueblo. Así como Jesús les dijo a los discípulos, yo me voy, va a venir un consolador, no van a estar solos, pero yo me voy y voy a preparar una morada para cada uno de ustedes. Y ahí los discípulos, ¿no?, empiezan a descarrilarse y diciendo, bueno, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a saber el camino, ¿no? Y todo ese diálogo, ¿no? Parece increíble, pero qué importante lo que dice acá la palabra, ¿no? La firme esperanza, ¿no? La firme esperanza que ellos tenían, ¿no? Y esta firme esperanza, ¿no? Esta firme esperanza habla de que ellos pueden tener fe en Jesús y amor por los demás. Si podemos poner el versículo 4 y el versículo 5, fíjense lo que dice, ambas cosas, dice, ambas cosas provienen de la firme esperanza puesta en lo que Dios les ha reservado en el cielo, ¿no? Ambas cosas, ¿no? La fe
que ellos tenían y el amor, ¿no? Salían de la esperanza que ellos tenían. Porque cuando yo tengo esperanza en todo lo que Dios me va a dar, aún lo que yo voy a disfrutar en el cielo, pero aún lo que Dios puede hacer en este año para mi vida, cuando tengo esa esperanza firme, yo puedo caminar tranquilo, yo puedo estar en fe, yo puedo seguir adelante porque sé que Dios es mi seguridad. Pese a la inseguridad que hay en este mundo, que hay en esta Argentina, yo estoy seguro en Dios, yo tengo fe y puedo amar a los demás y puedo compartir esa fe que yo tengo. Pero si tengo una esperanza firme, como dice el apóstol Pablo, que ellos tenían, de esa esperanza firme partían dos cosas que la iglesia de Colosas tenían. Tenían fe en Jesús y tenían amor, ¿no?, para los demás. Pablo dice que el resultado de esa esperanza firme es que pueden tener fe en Jesús y amor por los demás, como dice la palabra. Porque mi única esperanza está en Dios, ¿no? Cuando mi única esperanza puede estar en Dios, yo puedo estar tranquilo, puedo disfrutar la vida, ¿no? Yo puedo tener problemas y situaciones difíciles, pero hay un gozo, hay una fuerza que viene del Espíritu Santo, que me hace seguir adelante, porque mi fe, mi esperanza no está puesta en lo que alguien me puede dar, o en lo que puedo lograr, o en la inteligencia, o en el emprendimiento que yo puedo hacer, o en lo que alguien me dice, sino si está puesta en Dios, esa esperanza, esa fe, Dios me va a ayudar. Dios me va a ayudar a estar tranquilo, esperanzado, que Él va a obrar aún en medio de las situaciones, de los problemas que yo pueda pasar en este año. Entonces la fe me hace estar tranquilo, con gozo y con firmeza para seguir adelante. La primera palabra que quiero que nos detengamos es crecimiento, ¿no? Pablo destaca la fe que tenían, el amor por las personas y la esperanza que los mantenía firmes, como decíamos hace algunos momentos. Ahora, nosotros podemos pensar nosotros cuánto crecimos en estos años en lo espiritual. Esto para que nosotros lo podamos pensar, ¿no? Desde que el día que conociste a Cristo, ¿cuánto creciste? ¿Cuánto creciste en estos años? El año pasado, ¿creciste en lo espiritual? ¿Cómo te das cuenta que creciste? ¿Cómo sé que estoy creciendo, no? Eso uno se da cuenta, aún las personas se pueden dar cuenta. A la luz de la palabra, ¿no? Y si el Espíritu Santo trabaja y si nosotros lo dejamos trabajar en nuestra vida, en nuestra mente, nos damos cuenta si crecimos espiritualmente. Si decimos, sí, la verdad que crecí, me gustaría crecer más en varias áreas, necesito crecer. Bueno, no es el tiempo de agarrar un látigo y empezar a pegarnos de por qué no crecimos o por qué las cosas no nos fueron como en estos años como pensábamos. Ahora es el tiempo, como dice la palabra, de mirar hacia adelante, de mirar este 2023 con esperanza, con una esperanza firme, porque este año, Dios nos dijo, ¿no?, a través de la pastora Nancy, este año es un año de crecimiento. O sea, si llegamos a diciembre del 2023 y las cosas no cambiaron o no crecemos, no es porque Dios no tenga poder, sino porque nosotros no trabajamos espiritualmente, no esperamos en Dios y no fuimos constantes. Pero Dios es un Dios de misericordia y por eso decimos que esta palabra de año de crecimiento, diseño y arquitectura divina es la que Dios quiere para cada uno de nosotros. No importa si tenemos mucho conocimiento de la palabra, si hace mucho que estamos, si son las primeras semanas o los primeros meses que estamos acá. Importa un corazón sincero, humillado y reconociendo nuestras necesidades, reconociendo en qué áreas de mi vida necesito crecer. Por eso que el Espíritu Santo nos vaya trabajando nuestra mente, nuestro corazón. Señor, en muchas áreas tengo que crecer, pero Dios tiene poder, eso es lo bueno, que es con la fuerza de su Espíritu Santo, que podemos crecer. Y esto no es de un día para el otro, no es que de un día para el otro puedo crecer en todas las áreas. Esto es un trabajo espiritual, esto es ponerme a meditar, a reflexionar, y si lo tengo que hacer en mi casa, decir, bueno, anotar en las áreas que tengo que crecer y poder orar, interceder a Dios y trabajar sobre cada área de crecimiento de mi vida. La palabra de Dios nos compara a los cristianos con un árbol que tiene que estar fuerte, que sus hojas no caen,
que está cerca de las aguas, que representa el Espíritu Santo, ¿no? El agua, y que da fruto, ¿no? Así nos compara, ¿no? Hay el Salmo 1 y otros pasajes de la Biblia, nos compara a los cristianos, ¿no? A los fieles, a los hijos de Dios, que tenemos que ser como un árbol plantado, fuerte, nuestras hojas no tienen que caer, aunque vengan tormentas, se mantiene fuerte, firme, se mantiene cerca de las aguas, del Espíritu Santo, y también da frutos. Y yo pensaba, ¿no? Cuando leía, ¿no? Esta palabra y cuando reflexionaba, digo, ¿cuántas veces vemos árboles que no están fuertes, las hojas se le caen y están medio chuecos, o están ya casi que decimos, bueno, ese árbol en cualquier momento se cae, ¿no? ¿Cuántas veces podemos decir, ese árbol lo van a tener que sacar porque en cualquier momento se cae? Allá hay un árbol, ahí cerca de, o sea, en Ezeiza, ¿no? Ahí cerca de la familia de Nati, ¿no? De mi suegra, de mis cuñados, hay un árbol grande, ¿no? Que estos días vieron de viento, así se movía rápido. Y justamente hablaba con él y como que salían afuera de la casa y miraban cómo se movía el árbol. Y justo ese árbol, si cae, va a caer justo delante de la casa o del terreno de ahí, ¿no? Y uno, obviamente, ora para que no pase nada, ¿no? Pero si nosotros nos ponemos a pensar, ¿no? Esa imagen de esos árboles que los vemos y quizás pueden caer, o esos árboles que están feos, que no dan fruto. Entonces yo pensaba, ¿queremos ser un yuyo? ¿No? ¿Queremos ser un yuyo? ¿Un árbol débil o un árbol fuerte, como dice Salmos 1? ¿No? ¿Saben los yuyos que no son, bueno, no son plantas? No es algo agradable. Un yuyo, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando uno lo ve? Es algo feo, uno lo corta, ¿no? Y esto habla Jesús también, ¿no? Acerca de los árboles que no dan fruto, ¿no? Entonces, ponete a pensar, ¿querés ser un yuyo, un árbol débil o un árbol fuerte, como dice Salmos 1? Que da fruto, está fuerte, está verde, sus hojas no caen y puede ser de bendición a los que están ahí alrededor. Si estás honrando, obedeciendo a Dios, dice Pablo, darán toda clase de buenos frutos. Lo acabamos de leer en una de las partes, en uno de los versículos. Si obedecen a Dios, si están honrando a Dios, darán toda clase de buenos frutos, le dice el apóstol Pablo a los hermanos ahí en Colosas. Entonces, el primer punto decíamos crecimiento. El segundo punto que quiero que podamos meditar es constancia, como les decía algunas cosas recién. Las buenas nuevas de salvación les cambió la vida, le dice el apóstol Pablo, ¿no? Desde el primer día que escucharon las buenas de salvación les cambió la vida a ustedes. Y seguimos oyendo que Dios sigue trabajando y siguen creciendo y siguen siendo constantes en lo que escucharon y en lo que Dios está hablando a sus vidas. Estaban siendo constantes en el camino de Dios, dice el versículo 6. Y sabemos, hermano, que la constancia es la firmeza y la perseverancia en algo que se decidió hacer, ¿no? La constancia es la firmeza y la perseverancia en algo que se quiere hacer, ¿no? Yo, ¿qué quiero hacer en este año? ¿Qué quiero lograr en este año de mi vida? ¿Qué quiero lograr? Y pensá en cualquier área de tu vida. ¿Qué querés lograr en este año? Podés pensar en tu familia, podés pensar en lo personal, podés pensar aún en el ministerio, en el servicio que estás brindando a Dios, o si tenés que brindar un servicio a Dios. Podemos pensar en muchas cosas que queremos lograr, que queremos hacer, o metas, objetivos, proyectos que queremos hacer en este año. Necesitamos ser constantes, porque la constancia, la firmeza y la perseverancia para lograr lo que estamos pensando, lo que queremos hacer, lo que decidimos hacer, para no quedarnos en el camino, para no decir, bueno, hasta acá llegué y no puedo. Que este año sea el año del crecimiento de Dios y el año de poder ser constantes en lo que Dios tiene para nuestra vida y lo que nosotros nos podamos proponer nosotros mismos y nuestra familia. Nosotros decidimos seguir a Cristo también, ¿no? Así como lo hacía la iglesia de Colosas. Seguir sus pisadas, hacer su voluntad, no apartarnos de sus caminos. Y eso está muy bien, ¿no? Está muy bien. Pero fundamental, ¿no? Es fundamental
perseverar en eso, estar firme, ser constantes en obedecer y en servir a Dios, ¿no? Lo tercero, dice sabiduría espiritual. También el apóstol habla, ¿no? Está orando, está clamando. Dice la versión Reina Valera, ¿no? El versículo 9, dice, oramos sin cesar por ustedes, ¿no? El apóstol Pablo, como amaba a la iglesia, no solamente a la iglesia que él había fundado, sino amaba a todas las iglesias, a todos los hermanos, oraba, intercedía, era un intercesor, ¿no? Impresionante. Dice que oraba, dice, oramos sin cesar por ustedes, ¿no? Todo el tiempo oraban para que Dios les dé inteligencia y sabiduría espiritual. Le dice a los hermanos de la iglesia que está rogando a Dios que les dé sabiduría e inteligencia espiritual. Si tenemos sabiduría espiritual, sabemos lo que tenemos que hacer, ¿no? ¿Cuántas veces podemos decir, bueno, la verdad que no sé qué hacer con este tema, en esta situación, no sé qué hacer en mi familia, no sé qué hacer en mi trabajo, no sé qué hacer con este problema que tengo personal, no sé qué hacer? ¿Cuántas veces podemos decir eso? Ahora, la sabiduría espiritual, la sabiduría que viene de Dios, nos ayuda a saber lo que tenemos que hacer. Si tenemos sabiduría espiritual, sabemos lo que tenemos que hacer. Entendemos lo que Dios quiere para nosotros. Y dice la palabra, podemos agradarlo en todo cuando tenemos esa sabiduría espiritual que viene de Dios. Por eso yo les comparto que una de mis oraciones, ¿no?, que hago sin cesar, constantemente, es que Dios me dé sabiduría, ¿no?, en cada cosa que yo tengo que hacer, ¿no?, en todas las áreas. Esa es una de mis oraciones. Le pido una y otra vez a Dios, Señor, dame sabiduría en cada cosa, en el trabajo, en el estudio, en el ministerio, en las decisiones, emprendimiento, en todo lo que yo tengo que hacer. Necesito sabiduría, sabiduría que venga de Dios. Creo que tiene que ser una oración constante en nuestra vida. Señor, dame sabiduría. No quiero cometer los mismos errores de los años pasados. Quiero tomar decisiones de acuerdo a tu voluntad. El Salmo 110 dice, el temor del Señor es la base de la verdadera sabiduría. Salmo 111, 10, ahí seguramente lo van a tener, y dice, el temor del Señor es la base de la verdadera sabiduría. Todos los que obedecen sus mandamientos crecerán en sabiduría. Bueno, si no tenías claro lo que es sabiduría, acá dice claramente, el temor del Señor es la base de la verdadera sabiduría, es la base. Qué hermoso, porque Dios proyecta mucho más si nosotros tememos al Señor. Y esto no habla de tenerle miedo. Cuando habla de temer, significa honrarlo, obedecerlo. El temor del Señor es la base de la verdadera sabiduría. Todos los que obedecen sus mandamientos crecerán en sabiduría. Año de crecimiento. ¿Necesitas crecer en sabiduría? Yo creo que todos tenemos que decir que sí. Yo quiero crecer en sabiduría. Por eso tenemos que orar y decirle, Señor, quiero crecer en toda la sabiduría que vos tenés para mi vida. Yo la necesito, Señor, a cada paso de mi vida.